espero sinceramente que lo entiendan. Es fundamental lo que estoy diciendo. He dejado pasar mucho tiempo en este tema y es años y años de experiencia profesional lo que le estoy diciendo a ustedes en este momento. Hola, bienvenido a Jardín Kioto. Aquí continuamos en nuestro vivero. Ya le acabamos de hacer el meigiri a esta planta. Estamos con Pablo, que me está filmando. Seguramente él va a actuar como interlocutor y va a hacer las preguntas que muchos de ustedes están haciendo en su casa. De seguro voy a tener algunas consultas que se las voy a hacer después que explique todo su conocimiento, Alexis. Eso es, muchas gracias. Vamos. Bueno, vamos a hablar ahora primero del fertilizante orgánico. Yo una vez le hice unas preguntas a ustedes y les dije del alimento de las vacas. Las vacas comen pasto. Por lo tanto, uno puede pensar de que la vaca se alimenta de un alimento completo. ¿Por qué nosotros no comemos pasto? Y nos damos una dieta mucho más sencilla y no tenemos necesidad de estar comiendo diferentes vitaminas, ni diferentes proteínas, ni algún tipo de alimentación especial. Aunque comiéramos pasto, debería ser suficiente. Imagínense, una vaca pesa más o menos unos 300 kilos, da unos 70, un ternero de unos 70 kilos, ¿vale? Y da unos 50 litros de leche diarios. Por lo tanto, podríamos asumir que el pasto es un superalimento. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa en la vaca? Que ese pasto lo transforma en un superalimento. Lo que sucede es que ese pasto, en uno de los estómagos que tiene la vaca, porque la vaca es un rumiante, lo convierte en un sustrato en el cual actúan una serie de microorganismos que rompen la célula del pasto y actúan sobre la celulosa de ese pasto, que a su vez es rico en nitrógeno. Entonces, se crea una cantidad de microorganismos sobre ese sustrato que es el pasto, que es grande. Tomen en cuenta que la vaca además está a 37 o más grados de temperatura, por lo tanto está en un ambiente óptimo para que se desarrollen esos microorganismos, los cuales van fermentando este pasto y se van proliferando sobre esta capa de pasto. Por eso la vaca emite erutos, ¿sí? Son bastante grandes. Entonces, después de pasado un tiempo, la vaca toma este bolo, que es una cantidad más bien de microorganismos que de pasto, lo pasa a otro estómago y en el estómago siguiente los digiere. O sea, hablando en estricto sentido, la vaca realmente no come pasto, come microorganismos que se desarrollan en el pasto. Y esos microorganismos, como son seres vivos, tienen todas las condiciones de proteínas, minerales y todo lo que un ser vivo necesita. Por eso la vaca, al asimilar estos microorganismos y hacerlos suyos en su dieta, tiene todo eso que todo ser vivo necesita. Entonces sería para la vaca un alimento completo. Pero si nosotros comemos pasto, que no tenemos la capacidad de desdoblar la celulosa, no nos sirve de nada. En el abono orgánico es lo mismo. Esto sería el pasto en otras palabras. Entonces, al colocarlo en la superficie de un bonsái, de esta manera, ahí, así,
Sobre esto, a medida que vamos regando nosotros, se van creando una serie de microorganismos en esto, que lo usan como sustrato esos. Y esos microorganismos son los que después, al irse descomponiendo esto, se van muriendo, y esos jugos que producen estos microorganismos, que son ácidos húmicos, se llama eso, son los que integran la raíz y van haciendo una simbiosis con la raíz y van asimilando los jugos nutritivos que se van generando de aquí, de este fertilizante orgánico. Fíjense que yo los tengo en la superficie, no los enterré, porque este tipo de fertilizante que actúa así, de esta manera que le estoy explicando, que también es el mismo caso de la vaca, actúan en forma aeróbica. Por lo tanto, quiere decir de que está en presencia de oxígeno. Si uno le cambia las condiciones y lo tapa esto, pasa a ser condición de anaeróbica, y eso significa pudrición. En condiciones aeróbicas se desarrollan microorganismos aeróbicos. Y eso es muy importante que se entienda ahora, porque ese microorganismo aeróbico es el que, al descomponer este abono, este fertilizante, es el que va a ser atrapado estos jugos por las raíces y va a servir para el desarrollo de la planta. ¿Qué es importante en esto también? Esta es materia orgánica muerta. Por lo tanto, los microorganismos que se desarrollan en este tipo de fertilizante son microorganismos aeróbicos y además son saprófitos. Saprófitos significa que actúan sobre la materia orgánica muerta. ¿No viene de sapos? No sé. No viene o sea, actúa sobre materia orgánica muerta. Eso es importante. Por lo tanto, al colonizar este sustrato, esos microorganismos saprófitos evitan la entrada de microorganismos parásitos. Los microorganismos parásitos actúan sobre materia orgánica viva. Por eso producen enfermedades. En cambio, estos, como actúan sobre materia orgánica muerta, no causan enfermedades. Lo único que hacen es colonizar este sustrato ahí, y por lo tanto evitan de que venga un microorganismo parásito a actuar aquí, porque esto ya está colonizado por esto. Entonces, eso es lo importante, más que la carga de fertilizante que puede dar esto mismo, es irrelevante realmente. Es más bien beneficioso por la carga microbiana que puede dar este fertilizante, y eso realmente es lo que a nosotros nos ayuda en el desarrollo de un bonsái sano. Bien, cuando actúa en el suelo, entonces, este se va degradando y al mes colocarle otro de nuevo. Pero principalmente, sobre todo cuando se hace el primer trasplante, que la tierra es más inerte, que es más materia orgánica, es más materia mineral que orgánica, se pueden usar esto como para ayudar a la colonización de los microorganismos en este sustrato, y hace que la planta, a su vez, se mantenga más sana, porque la va a defender de los patógenos. Ahí estaríamos. ¿Alguna pregunta? Ese es el meollo del asunto. Es el meollo del asunto. Ah, perfecto. Entonces, a ver, por lo que entendí, no es que la pastilla en sí, la que estamos viendo ahí de materia orgánica, ¿no es cierto?, tiene el sustrato correspondiente, el que va potencial alimenticio, digamos, claro, para... No, definitivamente. Por eso le hablé del pasto con las vacas. Ahí estaba la cosa. Yo no entendía... Esa es la conexión, pues. ¿Ya? Muy bien. Esa es la conexión. ¿Qué pasa, Alexis? Que yo he visto fertilizantes que son líquidos, hay otros que son sólidos, pero no provocan descomposición. ¿Qué pasa con esos? En el mundo del fertilizante, realmente, yo ya que tengo harta experiencia en el asunto, hay mucho desconocimiento. Ya en general te podría decir que los supermercados venden agüitas de colores nomás. ¿Ya? Y la gente los compra feliz y creen que eso es la última chupada del mate
ya que van a estar excelentes. Pero por mi experiencia, yo les digo que no. Y el asunto del fertilizante, vuelvo a decirles todavía, no es algo súper importante. Mire, le voy a decir más o menos para que tengan una relación. Si ustedes lograran medir un volumen de suelo relativamente grande y le toman el peso a ese suelo y pusieran ahí a crecer un árbol, y este árbol creciera 20 metros de alto y un tronco inmenso de así de grande, y tuviera un súper ramaje y un súper vigor, y lográramos de alguna manera sacar esa tierra nueva ahora y volverla a pesar, veríamos que del suelo no extrajo más de 2 kilos de mineral o de tierra. No variaría más de 2 kilos la cantidad de tierra que la planta o el mineral de la planta es capaz de absorber del suelo. La planta principalmente crece del aire, no del mineral del suelo. Eso es importantísimo. Todo el mundo cree que la planta chupa minerales del suelo como loca. No, no es así. Actúan en partes por millón. ¿Saben lo que es partes por millón? Una cucharada de alguna cosa en una piscina. Es irrelevante, realmente. No es algo significativo. Ahora, yo no quiero decir con eso que no se fertilice. Sí es necesario fertilizar. Pero cuando uno le pone fertilizante orgánico, más que nada está aportando microorganismos del suelo. Y eso sí que es importante, por lo que le dije antes de la colonización. Entonces, cuando uno mide la cantidad de minerales que la planta saca del suelo y los incorpora para sí, son realmente poquísimos. La planta más que nada crece con carbono, con hidrógeno, con oxígeno, con nitrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno. Bueno, serían los principales, esos 4. Con eso va formando a la planta toda esa estructura, ya sea de glucosa, de celulosa, de lignina, de los minerales del suelo, etc. Las proteínas también las forma a partir de eso. Entonces, más que nada es aire. Eso es lo importante. Por eso es importante el drenaje. Y ahora, si ese drenaje le incorporan un fertilizante para hacer que la planta tenga, a su vez que riega, absorción de minerales del suelo, bien, miel sobre hojuelas. Pero el fertilizante solo como tal, y no preocupándose de un buen drenaje, realmente es tiempo perdido y eso no les va a servir absolutamente de nada. Es más, el fertilizante va a actuar como sacarle agua y humedad de la raíz y va a hacer más bien que la planta se deshidrate en vez de ayudar a la hidratación. Recuerden que la hidratación de la raíz ocurre más que nada por el intercambio catiónico, que puede entrar agua desde afuera hacia adentro. Por lo tanto, si afuera la condición de salinidad es alta, el agua en vez de entrar de ahí hacia la raíz, va a salir de la raíz. Entonces se va a producir realmente una deshidratación. Y eso es la causa de veces que se mueren las plantas, cuando ustedes le hacen una gran carga de fertilizante de sales. Como aplicarle salitre, por ejemplo, una gran cantidad de salitre a una planta, la van a matar porque la cantidad de sales que está disuelta en el agua es más alta que la cantidad de sales que está disuelta dentro de la misma raíz de la planta. Entonces se produce al revés, una gradiente hacia afuera. Alexis, cuando habla de la alimentación de las plantas por el aire, ¿se refiere más que todo a la fotosíntesis? Sí, y al intercambio gaseoso que se produce por la misma fotosíntesis y la respiración que produce la hoja a través de su estómago. ¿Cómo absorbe el CO2? ¿No es cierto? Que es lo que se produce que la planta, con la luz del sol, el CO2 lo desdobla. Oxígeno, que lo deja para el aire, para que nosotros podamos respirar. Y el carbono lo combina con el agua, que absorbe a través de la raíz, que el agua la desdobla. Entonces, el carbono con el hidrógeno va formando la cadena de carbohidratos, que son principalmente la glucosa.
Después va formando otras estructuras y en la cual empieza a formar aminoácidos. Y el aminoácido es el carbono con el hidrógeno y a su vez nitrógeno. Y el nitrógeno está en el aire. La planta absorbe nitrógeno, ya sea por las raíces, cuyo principal componente es la materia orgánica, o el salitre mismo, también es otro rico en mineral nitrogenado, y con el carbono y el hidrógeno va formando los aminoácidos. Y la cadena de aminoácidos son las que forman después las proteínas. Y así se forma. Y eso es lo que forma la estructura del árbol. Por eso cuando ustedes queman una madera, prácticamente no queda nada. Porque es aire. Entonces al quemarse, se hace el proceso inverso. La fotosíntesis, que es la asimilación del sol, de la energía del sol, en madera, cuando se quema, se produce el efecto contrario. Y esa madera vuelve otra vez a ser gas. Y por lo tanto, no queda prácticamente una minúscula cantidad de ceniza que se vuelan con el viento. O sea, no tienen ni peso prácticamente. Alexis, cuando yo voy a, por ejemplo, a estas tiendas donde venden fertilizantes, siempre veo en la descripción 3 componentes, ¿no es cierto? Que son nitrógeno, fósforo y potasio. Ya. Y elementos menores también le llaman. Perfecto. ¿Y qué me indica cada uno de esos? Porque diferentes fertilizantes veo que tiene más componentes unos que otros. Si yo le aplico, por ejemplo, un fertilizante que sea rico en nitrógeno versus otro que sea rico en potasio, ¿cambia algún parámetro, digamos, en el resultado de la planta? Sí, sí. El nitrógeno principalmente es el crecimiento de la planta. Agranda la pared celular. Por lo tanto, necesita más agua. Entonces, cuando tú aplicas un fertilizante nitrogenado, tienes que preocuparte con mayor razón de hacer un buen riego. Es indispensable, las dos cosas. Entonces, con eso haces una célula más grande, pero es una célula más acuosa. No es una célula más alimenticia. La gente cree de que... Por ejemplo, ahora hay alcachofas muy grandes que le aplican ácido giberélico, que es una hormona que hace que la célula sea más grande. Pero no quiere decir que esta alcachofa sea más nutritiva que una alcachofa chica. Ah, perfecto. Es lo mismo. ¿Ya? Solamente que la otra es más grandecita nomás. Quita más y tiene células más grandes momentáneamente porque la célula es más grande, pero es más agua. Entonces como que te tomara más agua, claro, a lo mejor deshace, pero hasta ahora, y después del agua pasa, y se acabó. Ahora, ¿qué pasa con los bonsai? Que los bonsai no son alimentos para nosotros. Si le aplicamos más potasio en este caso. El potasio es más que nada de la parte metabólica de la planta. ¿Ya? Caída de hojas, coloración de hoja, respiración, movimiento de la savia, movimiento del agua, etc. Y el fósforo es más que nada el vigor, tiene que ver con la fructificación, tiene que ver con la floración, tiene que ver con el crecimiento del fruto, la formación de semillas. Entonces, Alexis, ¿se recomienda ciertos tipos de fertilizantes para diferentes épocas? ¿O cómo fertilizo yo mi bonsai? Esa es otra cosa también. Yo he leído muchas cuestiones de esa hoy, ocupa aquí, ocupa allá, que en verano aquí, que en verano más allá. La planta tiene capacidad suficiente de usar lo que requiere. Entonces, si en un momento requiere más nitrógeno porque está en crecimiento, va a buscar más nitrógeno y se va a asimilar el nitrógeno y va a formar células más grandes, de mayor desdoblamiento celular, etc. Si después viene una época en la cual la planta no requiere eso, sencillamente no absorbe o absorbe muy poco fertilizante, que es lo que ocurre principalmente en verano. Y después vuelve a asimilar el fertilizante un poquito menor que en primavera, que es en el otoño, cuando la planta se está preparando para el estado de dormancia que va a ocurrir en invierno. Entonces, en esa época, la planta ocupa más minerales que nitrógeno porque la planta no necesita crecer ya en ese tiempo. Necesita más bien asimilar los minerales en los cuales la planta se va a quedar en estado de latencia. Seguramente en ese caso va a formar semillas
y después va a venir la caída de hoja, entonces se prepara para eso. Y eso es principalmente. O sea, podríamos fertilizar con un fertilizante, valga la redundancia, equilibrado durante todo el año. Sí. ¿Y no habría problema? No. Perfecto. Yo siempre he visto, Alexis, que usted utiliza estos fertilizantes que estamos viendo ahora, pero también unas pelotitas verdes. Entonces yo voy a hablar enseguida del fertilizante, un fertilizante químico. Perfecto. ¿Ya? Pero quiero que quede bien claro del fertilizante orgánico. Mucha gente no lo usa. Ahora, claro, es problema porque esto se lo comen los pájaros. Entonces hay que de alguna manera protegerlo y crea cierto problema. Pero yo creo que ahora, con esa explicación que di del alimento de la vaca, del ternero y todo eso, la gente entienda que la parte orgánica es fundamental. ¿Ya? La parte orgánica significa que le incorporan al ser vivo un elemento orgánico, que es diferente si nosotros nos estuviéramos alimentando solamente de pastillas. Podríamos hacerlo perfectamente bien. No comer nada y nos comemos una pastilla de proteína, con vitaminas, etcétera, bla, bla, bla. Y estamos excelentes nutritivamente hablando. Pero el problema es que toda nuestra flora microbiana que tenemos, ya sea en la piel, en el intestino, en nuestro cuerpo interior y exterior, se afectaría. Entonces, para que esté bien, necesitamos comer comida, no comer pastillas. La planta le pasa exactamente igual. Espero que eso quede clarísimo con respecto al fertilizante. Yo tenía muchas ganas de hablar de fertilizante porque hay un desconocimiento pero rotundo en esto. Y olvídense tanto de las agüitas de colores. Sí. Pura lecera. Bueno, los fertilizantes líquidos también, por lógica, se me ocurre a mí, no sé si estoy en lo cierto, Alexis, que uno le puede echar al sustrato, ¿no es cierto? Después riega y se va más fácil. Al tiro, inmediatamente. Porque están diluidos. Y como esto en verano hay que regarlo 2 o 3 veces al día, o sea, lo que le predicaron ahora, en la tarde se va, Flavi, con el agua. O sea, es pérdida económica. Así es que está dando un consejo financiero también para nuestro bolsillo. No es tanto, porque nunca son tan caros. Pero en general es eso. O sea, si realmente da pena uno cuando ve que la gente se preocupa mucho del fertilizante y se dan consejos unos con otros. Y uno que ha pasado fertilidad, o sea, fertilidad para mí en la universidad fueron 6 meses, un semestre, hablando de fertilizante. No leerse un par de etiquetas. Y con ensayos agroquímicos de por medio también. Entonces, cuando uno hace en sí esa formación agrícola, realmente tiene tema para hablar con esa seguridad que lo estoy haciendo yo en este momento. Yo creo que de este video van a salir bastantes consultas también. Millones de preguntas. Y muchos van a decirme que yo estoy equivocado. Sí, también estoy de acuerdo. Pienso eso. A todos se les acoge en el canal, ¿no es cierto? Sí. Y es bueno también el debatir. Sí. Por supuesto, porque cada uno puede tener sus experiencias. Claro, algunos con guano, otros con que usaron tierra de no sé dónde, el humus de más allá. Pero te digo que eso realmente no es tan así. Bueno, acá, ¿dónde yo consigo estos fertilizantes orgánicos? Ya, el fertilizante orgánico yo lo mando a hacer, porque yo lo vi en Japón esto. A mí también me llamó la atención esta cosa. O sea, yo también vi, cuando partí la primera vez a Japón, vi fertilizante orgánico. Yo ya era agrónomo. Entonces, pero decía yo, pero ¿cómo usan fertilizante orgánico esto? Si tiene de materia orgánica 3% de nitrógeno, la otra carga del fósforo también es baja, el potasio realmente es mínimo. No entendía por qué los japoneses, que eran tan buenos químicos, y son buenos químicos, no eran capaces de inventar un fertilizante que pudieran ponerle a los bonsái de abono y listo. Y se eliminaban el problema. ¿Por qué recurrían a un fertilizante orgánico? Claro, después entendí que era más por la carga microbiana del suelo que por el fertilizante en sí.
Claro, después dice la asimilación con la vaca. Claro, ahí está. Ese es el kit del asunto. La famosa vaca. La famosa vaca. Perfecto. Entonces, ¿cuándo hay que fertilizar? Desde septiembre hasta mayo, inclusive. Ok, eso hemisferio sur, aclaremos siempre. Sí, en el hemisferio sur. Ya, entonces sería en qué épocas del año hablando de... Sería comienzo de primavera hasta otoño. Perfecto. ¿Por qué no habría que fertilizar entonces en invierno? Julio. Julio y agosto no se fertiliza. En invierno, no sé. En invierno porque la planta duerme. ¿Y ahí qué pasa? Duerme, entonces el fertilizante no se ocuparía, se iría. Ok, entonces estaríamos perdiendo plata. Claro. ¿Podría pasarle algo a la planta? Si eventualmente tuviera alguna deficiencia, la planta podría brotar. Pero viene el invierno, vienen las heladas. Por lo tanto, podría actuar sobre esa yema que está brotando, debilitarla, tal vez hasta matarla, y eso haría que la planta sufriera más bien, más que beneficiarla. Yo he visto, Alexis, también algunos fertilizantes que son foliares, digamos. ¿Eso conviene o Sí, siempre también ayuda, pero eso es una ayuda. Es como que tú de repente tomaras una pastilla de vitamina C. ¿Te hace mal? No, está bien. Ya, o de repente alguna aceite de hígado de bacalao. Ya, para adentro, bien. ¿Te hace mal? No. ¿Pero es la panacea? No, no es la panacea. no vamos a vivir de vitamina C y aceite de bacalao? Es un complemento que te ayuda perfecto, bien. No está mal. Pero que basarse exclusivamente en eso, sí que no. Perfecto, Alexis. Y a ver, otras consultas que se me ocurren en este momento. Bien. ¿Cuánto abono le echo? Por ejemplo, ahí yo veo que usted puso varias pastillas. Son varias pastillas, más o menos separadas entre 5 o 7 centímetros uno de otro. Porque esto va después fermentando, así que no produce una gran carga microbiana. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Con la carga microbiana, ya que tocaste ese tema y no lo había hecho. Mucha gente le echa humus o a veces le echa tierra de hoja. El problema de eso es que cuando está en este sustrato adentro, ¿no es cierto? El humus o la materia orgánica en general es aeróbica, por lo tanto consume oxígeno. Como este es un ambiente cerrado, porque está en un macetero hermético, hace que adentro haya un gran consumo de oxígeno por acción de los microorganismos del mismo suelo. Al estar en la superficie, está en contacto con el oxígeno arriba, no compite con el oxígeno de la raíz. Segunda cosa, cuando está abajo en la tierra, que la misma tierra, la materia orgánica, con la alta temperatura, sobre todo del verano, empieza a fermentar. Por lo tanto, baja el pH, hay una gran proliferación de microorganismos del suelo, que a veces se les acaba el sustrato orgánico del mismo suelo que tú le aplicaste y empiezan a atacar la raíz, pues se les crea un hambre de nitrógeno, se llama así. Y ese hambre de nitrógeno hace que los microorganismos del suelo consuman el nitrógeno que está propiamente formando parte de la planta y eliminan raíces, empiezan a podrir raíces y empieza a haber muerte radicular a causa del exceso de microorganismos del suelo. O sea, usted no recomienda el humus. ¡Jamás! Así El peor error. con esa fuerza. Total. Es el peor. Por eso lo estoy ahora explicando. Yo no lo he explicado anteriormente. Ya, pero quiero que ahora me entiendan. Y a nivel mundial que se entienda. Porque a nivel mundial hay una equivocación de eso. Yo he dedicado mucho tiempo a estudiar esta parte. Así que les puedo hablar con ese énfasis. ¿Ya? La materia orgánica dentro del sustrato es fatal. Tal vez podrían echarle un poquitito para satisfacer sus ansias personales. Pero usar materia orgánica completamente o siempre en todo el sustrato, eso es muy, muy malo. Si a mí me pasó eso también. Cuando yo fui a Japón, también pues vi el sustrato, y creo que lo conté en el anterior, no le tomé mucha bola a eso.
Y dije, en Chile sí que tenemos tierra de hoja buena, la tierra de liche es excelente. Claro, usé eso yo aquí. Y tenía pudrición de raíces salvajes. Y ahí empezar a averiguar, hacer estudios, ver, ¿verdad? Preguntar, investigar, y ahí me di cuenta, claro, es el mal drenaje que le provoca la materia orgánica. El exceso de aumento de microorganismos del suelo es fatal para la planta. Te varía el pH, y al variarte el pH hace que los mismos elementos del suelo vayan siendo difíciles de absorber y de hacer el intercambio catiónico por las raíces. Acuérdense que las raíces principalmente entregan un hidrógeno y absorben un calcio, entregan otro hidrógeno y absorben un azufre, entregan otro hidrógeno y absorben un magnesio y un fierro. Entonces, si uno le cambia eso, cambia la química del intercambio catiónico. Entonces la planta ya no empieza a absorber los minerales que están en el suelo, porque el exceso de acidez hace que haya exceso de hidrógeno en el suelo. Por lo tanto, la planta que tiene hidrógeno dentro y el hidrógeno afuera, no hay intercambio catiónico y se acaba. Espero sinceramente que lo entiendan. Es fundamental lo que estoy diciendo. He dejado pasar mucho tiempo en este tema y es años y años de experiencia profesional lo que le estoy diciendo a ustedes en este momento. Así que tómenlo en cuenta. Debo decir que en el video de los sustratos se tocó el tema un poco más técnico y hubieron muchos que salieron al paso comentando otro tipo de información. Yo creo que eso hay que aclarar, ¿no es cierto? Que no está mal que se comente, pero son miradas y puntos de vista de profesionales diferentes, ¿no? Aquí veo que hay mucha información técnica, pero yo creo que dentro de todo, por lo que yo me he dado cuenta, mi humilde opinión, es que el bonsái es más fácil de lo que parece, pero sí hay una gran base teórica, ¿no es cierto? Sí. Pero se resume a cuidados esenciales del árbol, en que si uno los hace bien, en las épocas correspondientes y con una mínima información, el bonsái puede resultar muy fácil también y muy entretenido, ¿no es cierto? Es bueno saber toda esta parte técnica, pero se resume en que, por ejemplo, hay que utilizar los fertilizantes adecuados en las épocas correspondientes. Drenaje y riego. Yo creo que ahí, si hay un secreto en bonsái, está en usar el sustrato adecuado y el riego para ese sustrato. ¿Qué sustrato sería, para recordar? El akadama, que es un sustrato que retiene agua y lo va entregando lentamente a medida que la planta lo absorbe por capilaridad. La planta no chupa agua suelta, sino que chupa el agua que está adherida a esa partícula del suelo. Por lo tanto, como la akadama es porosa, ahí en ese lugar se acumula el agua y esa es la raíz que está por aquí, la absorbe por capilaridad y esa es la que la planta después se hidrata. Perfecto. ¿Y la parte orgánica se la damos con...? Y la parte orgánica se la damos con los fertilizantes orgánicos y la parte mineral con fertilizantes minerales que vamos a hablar después enseguida. Bueno, también hablamos que existe el Kiryu, ¿no es cierto? El Kiryu es una arena que también tiene la particularidad de ser una partícula que es porosa. No tan porosa como la akadama, que tiene poritos más grandes. La otra, el Kiryu, tiene poritos más chiquititos. Es más compacta. Pero igual tiene la particularidad de poder absorber agua, igual que akadama, y la va entregando lentamente a la raíz. Pero, como es más compacta, drena mejor. Entonces, si ustedes quieren un suelo más drenante, lo que permitiría fertilizar con una carga de fertilizante tal vez un poco más alta, es también mejor usar Kiryu, porque permite regarlos, pero tendría que tener la precaución de regar más frecuente. Se usa principalmente en coníferas, porque las coníferas están más que nada en un ambiente de montaña. Esto hace que tenga mejor drenaje por la misma ladera de la montaña. No, tiene mejor drenaje porque no están abajo, no están en un suelo plano.
Entonces, al tener mejor drenaje, están adaptadas a tener una raíz que sea menos resistente a una carga excesiva de agua. Alexis, la última consulta y retomando un poco lo que estaba comentando recientemente. ¿Existen fertilizantes diferentes para cada tipo de especie de arbolito? Diría que no. No. La planta se encarga, la planta si está sana, se encarga de absorber del suelo lo que necesita. No es que espera que le tiren tal elemento nutritivo o elemento mineral y está en inanición ahí como que estuviera rezando en una iglesia. No es así. La planta es activa. Y es capaz de absorber y de buscar los elementos que requiere en la medida que esté sana y de un buen crecimiento. Alexis, a mí por lo menos me quedó bastante claro. Como dijimos, es seguro que van a haber consultas que las podemos responder en un siguiente video. Sí, eso me gustaría, ¿eh? Yo creo que deben haber muchas consultas ahí pendientes que la gente necesita respuesta, porque muchos, yo también pasaba lo mismo, o sea, cuando me decían estas cosas a mí, yo también no creía eso. Perfecto. Dejamos el video hasta acá entonces. Nos despedimos. Bien, pues, gracias. Hagan preguntas, inscríbanse en Jardín Kioto.